Listo. Muy buenas, mis amigos del canal El Ecuañol. Bienvenidos a otro capítulo de Desatascando, no baños de Petroecuador, sino la complicada realidad política. Hoy tengo aquí a un compañero de primera, un gran amigo, maestro, pensador académico, docente, qué sé yo. Él es politólogo, él, corrígeme si me equivoco, tu doctorado lo estás terminando o lo has terminado en la Universidad de Salamanca, ¿no? Afortunadamente lo terminé ya. Ya lo terminó, entonces, además en doctorado en política, ciencia política, ¿no? O Sí, sea o sea, que en esa línea, así es. aquí hay un duro de los duros, Mm. amigos. Y lo que quiero hablar hoy con mi amigo Juan Francisco Camino, ¿vale? Para quien esté interesado en conocerlo, vamos a ver, amigo, dos temas que a la vez son coyuntura, pero que quiero ir Ujú. un poco más a la profundidad, que son los Ya. partidos y los acuerdos, ¿vale? Es Ujú. decir, en primer lugar, Juanfran, a ver, ¿cuál es el problema de este país con los partidos? ¿Vale? Vamos a empezar por aquí y vamos aterrizando un poco. Pero ¿cuál es el problema de Ecuador con los partidos? Ojo, Ujú. introduciendo el tema y diciendo que se supone que hay muchos, pero a la vez hay un vacío de representación. Unos no duran nada, otros mueren con su líder, no hay democracia Ujú. interna. ¿Cuál es el problema, mi querido amigo? Ay, chuta, bueno, primero Jacobo, agradecerte por el chance de tener esta conversación contigo y un saludo a todos quienes te siguen al Ecuañol. Con tu pregunta, chuta, creo que más bien o sea, hay que definir tal vez cuál es el más importante de todos esos problemas. Porque efectivamente los partidos Okay. políticos en Ecuador carecen de militancia, son de una bajísima institucionalización, entendiendo la institucionalización no solo como la estabilidad de los partidos políticos, sino también como esa capacidad, por ejemplo, de crear estructuras, no, o sea, tanto a nivel nacional como provincial, ¿ok? Crear, por ejemplo, carreras internas dentro de los partidos políticos. A su vez también, por ejemplo, crear pensamiento, crear producción no tan academicista, o sea, no tampoco tienen que convertirse en universidades, ni mucho menos, ¿ok? Pero sí generar una línea de pensamiento interesante que permita primero verificar, bueno, realmente cuál es la línea ideológica. Segundo, a partir de ese pensamiento también, bueno, identificar qué tan representado puedo estar yo con ese partido político y qué tanto ese partido realmente puede trasladar los intereses, ¿ok? De los sectores de la sociedad en general hacia el sistema. Entonces, eso hablando de institucionalización. Tenemos un problema de financiación, justamente que en estos momentos se está discutiendo, que genera incertidumbre y que realmente es un absurdo si analizamos con países con democracias más consolidadas, cuando efectivamente el Estado también tiene un rol en el financiamiento de partidos políticos. Y bueno, creo que lo había mencionado el problema de la militancia, de una militancia súper débil, elección de candidatos que realmente nunca es una elección de candidatos, por ende, no hay democracia interna. La democracia interna en los partidos políticos ecuatorianos es una fachada, ¿ok? Únicamente para cumplir con un formalismo que establece la ley, pero son varios, o sea, son varios los problemas de los partidos, ¿ok? Pero creería yo que tal vez el problema más importante, justamente, es esa baja institucionalización, ¿ok? Son partidos políticos que a la final se convierten más en maquinarias electorales. ¿A qué me refiero con maquinaria electoral? Justamente un grupo que en momentos de elecciones se activa, Ah, mueve recursos, capta ciertos liderazgos, busca candidatos, a veces ni siquiera liderazgos, va rellenando las listas, que en este caso en función no solo de las personas que pueden estar cerca del partido, personas que están cerca de los candidatos, cerca de los líderes del partido o cerca de la persona que llega y busca ser candidato, al ¿ok? calor del poder también, ¿no? Exactamente, el calor del poder y el calor de las habilidades, ¿ok? Lo que es un problema mucho más grande en el contexto en el que vivimos. Se relaciona con el financiamiento también, posibles financiamientos ilegales, justamente que se traducen en ceder espacios de poder dentro de los partidos políticos únicamente para captar las instituciones. Entonces, creo que el problema más importante entre todos los que hemos mencionado ahorita de manera muy breve es la nula institucionalización que tienen los partidos políticos en el Ecuador. Y eso va conllevando, o sea, tal vez viene arrastrando, es casi como una pesca de arrastre, ¿no? Que ese es el problema y va arrastrando Ah, ok. justamente el resto, ¿no? O sea, el resto con militancia, con financiamiento, con falta de Ok. pensamiento.
O sea, y esto efectivamente también creo yo que uno de los resultados, y no tanto causa, sino efecto de estos problemas, es justamente ese bajísimo apoyo, ¿ok? Esa desconfianza que existe en los partidos políticos. Si bien es cierto, no es de extrañarse que los partidos sean instituciones con baja credibilidad o Ujú. baja aceptación, porque eso pasa en otros contextos también. Pero el caso ecuatoriano es mucho más fuerte, ¿no? La Asamblea Nacional y los partidos políticos en el Ecuador Ajá. acusan una crisis de credibilidad que no es reciente, no es así 10 años, no es que Correa lo hizo, no es que la partidocracia antes lo Sí, hizo, sí, no, no, no. Es un sí, problema sí. que hemos tenido desde que yo me acuerdo, y, o sea, y no es que sea precisamente un pozuelo, ok, pero tengo ya 40 años y de lo que me acuerdo, más o menos desde que comencé un poco a interesarme en estos temas. Siempre los partidos políticos tenido esa crisis de credibilidad. También aupada de una u otra forma por elementos culturales que también hacen que en ciertos partidos, lo que tú decías, ¿no? Que el Ujú. líder, o sea, muchos sobrevivan a la sombra del líder y cuando el líder desaparece, pues efectivamente hay una implosión dentro de los partidos reflejando justamente esa baja institucionalidad. Ok, Juanfran, entonces mi siguiente pregunta sería, ¿qué se podría solucionar por el lado del diseño institucional? Es decir, hay varias razones, supongo que cambiar la cultura política es más complicado y lleva más tiempo, Totalmente, así es. pero a nivel de diseño institucional, de leyes, ¿qué crees tú que al menos se podría ir debatiendo, reformando, código de la democracia, para ir dando saltos? No sé si nos puedes Ya. decir algo por aquí. A ver, a nivel institucional, algunos colegas han hablado de esto, ¿no? Por ejemplo, Santiago Basabe ha hecho ya referencia a la necesidad de modificar a nivel institucional los requisitos para ser candidato, pero no pidiendo que sean requisitos académicos ni tener eminencias que muchas veces están desconectadas de la realidad del territorio, de la realidad de la gente, ¿ok? Pero sí Ujú. tener, por ejemplo, un requisito adicional en los cuales se puede evidenciar justamente que un cuadro político dentro de los partidos tenga cierto tiempo de militancia. ¿A qué me refiero con Ok, militancia? No solo que vaya a participar en las reuniones, no solo que levante banderas, ¿ok? Sino que haga, o sea, y de alguna u otra forma establecer no solo los procedimientos, sino también los controles desde el Estado para verificar que esa militancia efectivamente, no sé, en un periodo de 1 o 2 años, está involucrándose en política. ¿Ok? Involucrarse en ok, política no solo es ir a hacer campaña, no solo es ir a aplaudir al líder, no solo es el rato de la foto, asomarse para la foto, porque a los políticos en este país les encanta eso, ok. sino no solo estar en procesos de formación, sino también justamente estar haciendo política con la gente, ¿ok? Y esto, Juanfra, esto evitaría un poco ese electoralismo que tú has dicho y sería Una, un filtro para seleccionar mejor los candidatos. filtro podría ser algo que impida lo que tú mencionabas ahorita, este electoralismo, o sea, dejar de ser esta lógica de maquinaria electoral. Y Claro, y aparte, buscar candidato a última hora, ¿no? así es, o sea, y de hecho comenzar a generar cuadros, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas que conversaba alguna vez yo contigo off the record es justamente, por ejemplo, las estructuras de los partidos comparando con España, en el caso del PSOE, por ejemplo, ¿ok? Ajá, El ajá, PSOE tiene una estructura importante y ajá. tiene incluso militancia que va haciendo carrera dentro del partido político. Y hemos Exacto. llegado, por ejemplo, a un punto en el cual, y tú me mencionabas el tema de los varones del PSOE, que Ajá. son líderes importantes históricos, por ejemplo, el caso de Felipe González es uno de ellos, que fue presidente del gobierno entre el 82 y el 96, si mal no me equivoco. Ujú. Pero él no es el único líder, ¿ok? No es el único que está presente, o en su momento lo que fue Rubalcaba, ¿ok? Así es. Son diferentes liderazgos que incluso a nivel local le disputan justamente el poder a quien Claro, tiene, porque es la cabeza a nivel nacional. Me pongo a claro. pensar el caso de Susana González, si mal no me Con equivoco. Pedro Sánchez, claro. Ajá, con Pedro Sánchez también. Sí, sí. Entonces, o con Patsy López también en O el, sea, en el País son Vasco. corrientes, son liderazgos y corrientes, ¿no? Digamos. Exactamente. Entonces, o por ejemplo, pensemos en, bueno, no quiero irme tampoco tan lejos en términos comparados para hacerlo con Alemania, por ejemplo, tampoco, y creo que no es el caso. Pero Ok, hablemos del PRI, por ejemplo, más allá de todas las cosas que han pasado con el PRI, más allá de las críticas, más allá de la dictadura perfecta de 70 años que fue el PRI, claro. sea lo que sea el PRI, desarrolló ese tipo de liderazgos, desarrolló una estructura institucional importante, Sí, a tal señor. punto que en la década de los 80, o sea, 80 para el 88, me parece que es en la elección de Carlos Salinas de, Madrid de o Gortari, Gortari. Sí, Gortari. cuando fue Carlos Salinas de Gortari el elegido para ser candidato, alguien que le disputaba y le disputó un espacio importante fue Cuauhtémoc. Cárdenas.
Sí, Cuauhtémoc Cárdenas. Siempre me confundo con el número 10, Cuauhtémoc Blanco, que fue el 10 de la selección Ese mexicana. jugó en el Valladolid, Cuauhtémoc Tal Blanco. cual. Así que Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas, producto de esa disputa que hubo, funda el creó PRD. el PRD. Entonces, y de hecho, a partir de ese momento también, bueno, hubo esa decisión en el PRI. Años después, evidentemente 12 años después, el PAN llegó a ser el primer gobierno diferente al PRI. Pero el punto al que voy es que se disputan esos espacios de poder. Y Ok, al haber disputas dentro de los partidos que son sanas, o sea, lamentablemente también creo que un poco ya como ajá, país y eso es algo que no soluciona lo institucional. Pensamos que la política es de imposición, no de acuerdos, pero sí, o sea, y que el conflicto se resuelve a partir de la imposición. Y eso es justamente uno de los problemas, porque si entenderíamos que el conflicto se gestiona, ¿ok? Incluso con esos liderazgos y con acuerdos dentro de los propios partidos, podemos llegar justamente no solo a entender mejor cómo manejar, cómo gestionar el conflicto, sino también cómo se gestiona en un contexto democrático, ¿no? Lo ok, que mejoraría la calidad de la democracia en el Ecuador. Entonces, creo que una de esas reformas que ha planteado Basabe es importante. Creo que otra de las reformas que se deben establecer dentro de los partidos políticos no es que el centro de formación política tenga 2 reuniones al año. ¿Ok? Creo que el Código de la Democracia establece que tiene que estar abierto y reflejar como 2 cursos al año. No, 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 no. O sea, los partidos políticos también deberían reflejar lo que te decía, crear pensamiento. Por ok. ejemplo, alguna vez en una visita al Partido Popular en la calle Ferrazco, que es, ¿no? Ferrazco, que es la sede del Partido Popular, o No, Génova, Génova. Génova Street, La otra es la del Partido Socialista. la de socialista. Una vez una visita al Partido Popular en la calle Génova en Madrid, nos recibió, sí, una persona, uno de los liderazgos importantes del PP, pero acompañada de la directora del Centro de Análisis del PP. ¿Qué partido político aquí tiene el Centro de Análisis? Claro, Tenía claro. Alianza País en su momento, Y perdón, cuando Juanfran, efectivamente las Juanfran, condiciones económicas eran diferentes, ¿no? te pregunto, perdón la interrupción, ¿que esto es diferente a tener un tanque de pensamiento o es lo mismo a lo que te refieres? Podría convertirse en un tanque de pensamiento. De hecho, lo ideal sería hacer eso, ¿ok? Ok, Que el partido político, pero igual dentro de la estructura orgánica claro, interna hay esto que tú dices, por ¿no? supuesto, dentro de la estructura interna. O sea, en el caso del Partido Popular, o sea, y de hecho, fuimos como politólogos y nos recibió una politóloga que efectivamente hacía un análisis, obvio, desde la perspectiva ideológica, desde los Claro, principios programáticos del partido, de la realidad española en ese momento. Entonces, ese tipo de producción, que lo claro, ideal sería que se convierta en un tanque de pensamiento dentro de los partidos políticos, puede justamente también darle mucho más claro, sustento, ¿ok? A los programas de gobierno, mucho más sustento al discurso de los políticos y no claro. tener líderes que hablan 3 minutos en un mitin y se van o que siempre tienen revistas pactadas. Y que ¿Ok? haya coherencia, ¿no? Congruencia ideológica, ¿no? Exacto, y aparte la congruencia ideológica que le permitiría a la gente justamente identificar, independientemente de la línea que sea, si ese partido político representa su forma de pensar, ¿ok? Y que Wow. podría representarlo bien en las instituciones Claro, democráticas. claro. Entonces, creo que esas son parte de las, o sea, de las reformas institucionales, o sea, exigir que los partidos políticos tengan más de ese tipo Perfecto. de trabajo, que eso también depende mucho también. Pero si estamos en el cual se piensa que lo ideal es quitarle plata a los partidos políticos, solo porque los partidos políticos tienen falta de credibilidad, es un Claro. absurdo Sí, completamente, ¿ok? sí, sí, sí. Eso creo yo dentro de la parte institucional, porque como tú bien Perfecto. mencionabas, la parte cultural es otra cosa. No, claro, de acuerdo. Solo una última pregunta sobre el tema partidos, Juanfra, para luego terminar con el tema acuerdos. Democracia interna, ¿vale? Ya. Concretamente aquí, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, ¿no? Se habla de las primarias. Ujú. Porque las primarias que hay hoy en día son una burla a todos. Creo que Así en eso es. estamos de acuerdo. Pero es solución hacer primarias abiertas o hacerlas como las PASO, estas de Argentina, Ujú. porque otro cuento ha sido esto de las cuotas, ¿no? Mete a jóvenes, mete a tal, lo meten de Sí. relleno. ¿Algo nos puedes decir por aquí? ¿Se te ocurre algo? A ver, el tema de las cuotas sí debería reformarse, ¿ok? Porque no es garantía, o sea, hay una cosa que vivimos hablando en el Ecuador y que se ve que no es la solución, es justamente las cuotas porque más jóvenes es mejor, o sea, más jóvenes en política hace mejor, no tiene nada que ver, ¿ok? No tiene nada que ver. Si metes más jóvenes en la política, gente sin experiencia en política, gente sin incluso un criterio ideológico importante,
A la final lo que está generando más bien es que sean figuras que siguen siendo funcionales a la élite del partido, ¿ok? Y que Claro, tengamos una especie de oligarquización, ni siquiera oligarquización, bueno, fuera oligarquización, de un caudillismo interno en el cual estas figuras jóvenes terminan obedeciendo netamente eso, ¿no? Incluso si el rato que se les ocurre tal vez hacer una crítica, se quedan sin oportunidad de carrera en en los partidos. Creo que los procesos de democracia interna no, pienso que puede ser un buen experimento las abiertas, por ejemplo. Ok, hubo unas, ¿cómo se llama? Unas primarias abiertas en el en, 2009, en Alianza ajá, País, con ¿no? Correa, justamente antes de las elecciones que vinieron después de la constituyente de Montecristi. Ahí hubieron unas abiertas, ¿ok? Yo no sé cuáles fueron los resultados al final, ¿ok? No sé, yo recuerdo que incluso en una de ellas, para la alcaldía de Quito, se disputaron Galo Chiriboga y Augusto Barrera, y al final fue selección Claro, Barrera, pero esas sí, fueron abiertas, ¿ok? sí, sí, sí. Entonces, ahora, no sé también, o sea, ya es un tema también de control por parte de las instituciones, y el problema de la institucionalidad que también tenemos como país, Ok, es qué tanto el control de las PASO por parte del Estado, de organismos internacionales, o sea, que ayuden en la parte de la revisión, podría ayudar justamente a garantizar mejores procesos de democracia interna. ¿Ok? ok, Porque podríamos establecer las pasos, pero sin control. No va a haber ningún tipo de diferencia respecto entiendo. a lo que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Entonces, creo que una de las cosas que podrían hacerse, o sea, y combinar con lo que te decía, ¿no? Con la reforma planteada de Basabe, que se puede evidenciar la militancia de los actores, de los miembros del partido político durante cierto tiempo, y que ese sea requisito para entrar a las primarias. ¿Ok? Con Ok, eso un poco, o ok. sea, forzaríamos a que haya militancia dentro de los partidos políticos, ¿no? O Y que sea, la gente pueda tener la opción de tener claro. al menos una carrera interna dentro de la organización política que les permita después proyectarse. O sea que todo va integrado, ¿verdad, Juanfran? Es Por decir, supuesto. no, porque ojo, ¿no? A veces, esto es muy de Ecuador, ¿no? Los sucesos. Vamos a hacer solo una reforma, la espectacularizamos Sí. y esperamos que eso resuelva todo. Cuando entiendo yo de lo que nos estás diciendo, son varias cosas que si no las vamos uniendo y sumando, es difícil que al No, final cambie, ¿no? ahí queda. Ajá. O sea, es que ahí se combina, si bien esto son reformas, son cosas legales, el problema es la falta, o sea, ahí sí vamos ya con lo Ok, cultural también, ok, esta falta de institucionalidad, esa falta de respeto a la ley, la ausencia justamente del Estado de Derecho a todo nivel en el Ecuador. ok, Y es una de las principales taras que tenemos y que se refleja no solo en la política, en la economía, también en la inversión, bueno, en todos esos casos que no viene ahorita a colación por lo que estamos hablando. Pero consideraría yo, en este caso, que la reformitis, ¿ok? ajá, También viene a ser algo que como país nos ha afectado, ¿ok? ok. Porque creemos que todo depende de hacer una nueva constitución, hacer una nueva Sí, ley. sí, sí, Por sí, ejemplo, con esta vorágine ahorita de la constituyente, yo creo que constituyente, ¿para qué? O sea, ok, vamos a reformar por 21ª vez la República para que sea no sé, el fin del correísmo y otro más de lo mismo, o sea, y otro día más sí, de lo sí. mismo, la No, verdad. tal cual. Entonces, sí, pueden haber reformas que tienen que ir de la mano, tú decías que va conectado y en eso estoy Ojo, completamente de acuerdo. Pero sí, las instituciones pueden tender a la modificación, al cambio de la cultura política. Pero sea lo que sea, si esa reformitis no va de la mano también, ok, con una voluntad política clara, ¿ok? exacto. De los líderes de los partidos, desde el Estado también, desde quienes están en el Estado, por cumplir con esas reformas, o sea, vamos a seguir en ese círculo vicioso, ¿no? En el que nos hemos mantenido a pesar de las reformas. Entonces, ¿son importantes las reformas? Ok, Sí. Las reformas, o sea, demoran mucho más tiempo en cambiar la cultura política, totalmente de acuerdo. Por un lado, hay que o sea, ahí medio es ser soñador cuando hablamos de la voluntad política, como para que este tipo de reformas puedan realmente ser efectivas, ¿no? Para que las instituciones sean completamente efectivas. Y eso nos permite justamente tener una mejor calidad de políticos, una mejor calidad de representación, no tener a las personas que ese rato, pues, claro, primero meter por afinidad o peor, o sea, puedan entrar porque tienen las capacidades de financiar campañas electorales y sabe claro, Dios con qué tipo de recursos. claro. No, está clarísimo, clarísimo, querido Juanfran. Vamos entonces al último tema, ¿vale? Que sería el tema acuerdos, pactos. A ver, aquí de nuevo, mi primera pregunta es, ¿de qué? A ver,
¿de qué hablamos o de qué deberíamos hablar cuando decimos, ya como casi lugar común a veces, que hacen falta acuerdos Ujú. o que en Ecuador las élites o la cultura política no busca acuerdos, o que cuando hay acuerdos son estas cosas que más bien se convierten en repartos? Entonces, ¿qué son o qué deberían ser esos pactos o acuerdos? ¿Vale? ¿Y en Ujú. qué esferas se podrían o deberían producirse? Ya. Primero, como, o sea, desde la definición de lo que es un acuerdo, ¿no? O sea, un acuerdo no es imposición. O sea, se impone cuando uno gana una guerra. No Ok. sé, como pensar en el Tratado de Versalles, ¿no? O sea, fue un Eso es acuerdo, pero porque un alguien ganó la tratado, guerra. digamos, claro, un Ya. tratado. Exactamente, o sea, a partir de no fue acuerdo, fue imposición. Entonces yo creo que lamentablemente sí concebimos en este país y seguimos entendiendo la política como una guerra, ¿ok? Seguimos en esa lógica de Clausewitz de finales del 19, ¿ok? Wow. Que a la final, o sea, no hemos entendido nada de lo que es la política y la democracia, ¿ok? Entonces, si seguimos pensando que el tema es imponer el uno sobre el otro, o si es que alguien necesita de, no sé, mis votos en asamblea o necesita de mis votos en una elección. Ok, como necesitas de mí, aquí está todo mi eje programático, todos mis intereses, y si coges todos mis intereses, bacán, ahí te doy chance. Y en este caso llego a un acuerdo contigo, pero no deja de ser acuerdo, porque en el acuerdo ambas partes tienen que ceder. No soy experto en negociación, ok, pero de la poca experiencia que se ha tenido y de entender nada más la etimología de un término, entendemos que en un acuerdo hay que ceder. ¿Ok? Y en este país nadie quiere ceder. Y eso podemos ver en cualquier organización política, en cualquier liderazgo hemos visto eso. ¿Ok? Entonces, primero, lo importante sería entender que efectivamente un acuerdo de país, que puede ser, hablando de un acuerdo, o sea, incluso a nivel sectorial, ¿no? Que tal vez es mucho más difícil. Pero un acuerdo mínimo, no sé, de gobernabilidad, un acuerdo mínimo de respeto a ciertas instituciones, un acuerdo mínimo que plantee ciertas reformas, pero que sea mínimo, eso no existe. ¿Ok? No No existe, no existe. es de interés de las organizaciones políticas tampoco. Creo que también aquí se sigue concibiendo, y, o sea, y desde esta lógica, ¿no? De la imposición, a que el liderazgo político en este país no es un liderazgo que acerca, que tiende puentes, es un liderazgo del macho alfa, ¿ok? Que Que va viene, dice, dinamitando todo, va dinamitando. exactamente, va tramitando todo porque es el más bacán, porque tiene un buen equipo de marketing, que le genera una buena comunicación política ¿ok? Y es el duro de la fecha, ¿ok? O es el duro de los 4 años, ¿ok? Y eso lo hemos tenido desde siempre. Y seguimos repitiendo, y seguimos reproduciendo esa Sí. lógica. Entonces, mientras sigamos reproduciendo esa lógica, este país no va a llegar a ningún acuerdo, ¿ok? Y el problema que va a pasar es que, como es la lógica de la imposición, y la imposición incluso a través de la persecución, cuando esa persona que estuvo en la posición de poder durante un tiempo, cuando Ujú. lleguen sus rivales, lo que va a tener es el mismo efecto, pero ya desde la otra orilla. O sea, va a haber el otro que se le va a querer Claro. imponer, lo va a Sigue el perseguir, círculo, sigue y se, el... y se vuelve un bucle del cual no salimos. Exacto, ¿Ok? exacto. O sea, y no vamos a salir porque se sigue manteniendo esa lógica. Entonces, si hablamos de acuerdos, por ejemplo, me ponía a pensar del anuncio de Pachacutic y Daniel Noboa, y el gobierno de Daniel Noboa. Ok, se llegó a un acuerdo supuestamente se había llegado a un acuerdo, hoy nos desayunamos que el acuerdo ya no existe. Ok, entonces, ok, o sea, en lo político se llegan a acuerdos. Y en este momento, o sea, bien o mal, le gusta o no a quien sea, el gobierno de Daniel Noboa no solo tiene la capacidad desde el Poder Ejecutivo para llegar a acuerdos y tener mejor capacidad de negociación. Los costos de transacción para el gobierno son menores en este momento, no solo por ser gobierno, sino Claro, porque políticamente es del más fuerte. Es lo claro, que pasó claro. con el correísmo en su momento, ¿ok? Totalmente. Entonces, a la final va a llegar a acuerdos o va a llegar a imponer una agenda sobre otros. Y en este caso, o sea, es lo que se podría esperar, ¿ok? De Ujú. hecho, la elección, cuando fue la elección de primera vuelta a nivel legislativo, se veía venir ya que el que ganaba la segunda vuelta básicamente iba a imponer la agenda. Ganó Ok, Novoa y ganó con una diferencia importante que hace ridículo pensar en que fue un fraude, con el debido respeto a quienes ajá, lo siguen pensando. Pero era lógico que iba a tener mayor capacidad justamente de sumar legisladores en Asamblea Nacional a su bancada. Entonces, lo de Pachacutic no sorprendía. Aparte porque uno, no sé, mucha gente piensa que el sector indígena es de izquierda y es mentira.
¿ok? Hay ciertos grupos dentro de los indígenas que son de izquierda, Sí, sí. pero más bien es súper plural a nivel ideológico Ujú. el movimiento indígena. No se diga entonces, la verdad nos sorprendía el acuerdo. Lo que sorprende es que 24 horas digan que no hay. Pero, Juanfran, una preguntita aquí. Ujú. Eh, claro, porque aquí veo una tensión, ¿no? Una tensión entre, ok, hace falta acuerdos o es normal que haya acuerdos o el hegemón va atrayendo un poco a lo que queda ahí. Pero mi pregunta es, ¿habría alguna forma de hacerlo sin dañar la congruencia y la estabilidad de los partidos? Porque cuando Ya. esto sucede, lo que vemos, y lo hemos visto en las anteriores asambleas, es que empieza el transfugismo, Ujú. unos empiezan a cambiarse de partido, o lo que ha pasado ahora, que tienes a Isa, que se supone que es el líder que controlaba en Pachacutic, condenando lo que ha pasado y diciendo que esto iba en contra de la línea que ellos mismos incluso habían firmado un acuerdo con la RC. Entonces, Ujú. ¿cómo conciliar esta tensión, amigo? Si es que, a ver, no es de sorprenderse la falta de congruencia o el transfugismo porque no hay partidos. O sea, es lo que hablábamos al inicio Ok, de este programa. O sea, si no hay línea claro. ideológica, si no hay institucionalización, no podemos esperar que haya partidos que sean congruentes o que sean, no sé, o que quiten el transfugismo. ¿Ok? Ok, ok, No hay. Entonces, por ese lado, como te digo, o sea, no es de sorprenderse. No digo que esté bien o esté mal, no es de sorprenderse. Primero. Actualmente, por la coyuntura en la que estamos viviendo y por cómo se configuró políticamente la Asamblea, evidentemente tenemos el hegemón y todos están articulándose en torno al hegemón. Y es lo esperado por la capacidad que tiene. ¿Ok? ok, ok, O sea, pero ahora, evidentemente, si la situación fuera diferente, si tendríamos la fragmentación que por lo general este país ha tenido, más bien ahí podríamos esperar justamente, o sea, lo ideal sería esperar mejores acuerdos. Pero más bien, cuando se da esa fragmentación, vemos con más conflicto, porque justamente hay esta lógica de imposición, ¿ok? ok. Por eso vemos que hay más inestabilidad. O hay ¿Ok? poder de veto, ¿no? Hay poder de chantaje. Exactamente. Y los partidos vuelven poder de veto dentro de la asamblea. O sea, ya ni siquiera es la asamblea el actor de veto, los Ok, partidos se vuelven actores de veto, ok, incluso desde la definición se me escapa el autor ahorita. Pero bueno, desde la definición de los partidos se vuelven más bien el actor de veto en estos contextos de fragmentación. Entonces, creo que el transfugismo, ese tipo de cosas, es propio de un sistema sin partidos, ¿ok? O sin partidos institucionalizados. Tema respecto a Isa que tú mencionabas, ¿ok? Que sale justamente a criticar lo que sucede con estos legisladores de Pachacuti. Pero también si lo analizamos, bueno, ¿dónde quedó el acuerdo programático, ideológico que hicieron con la Revolución Ciudadana? exactamente, Eso fue un fraude. El acuerdo, exactamente, supuesto exacto, acuerdo que exacto. hicieron, fue un fraude. Entonces ahí también habría que analizar, y creo que, bueno, o sea, me Muy pongo a bien, pensar que ciertos liderazgos indígenas y ciertas bases del movimiento indígena también se dan cuenta la incongruencia que existe en el discurso de Leonidas Issa. Dio el claro, supuesto acuerdo, pero la Revolución Ciudadana ni siquiera asistió, reflejando que justamente no había la voluntad política desde buen ciertos punto, sectores agrupados en torno a él de justamente consolidar ese acuerdo que se hubiera entendido que era el acuerdo que se debía dar. Pero fue un buen punto. fraude y las elecciones fue un fraude. Entonces, yo no sé en este punto, o sea, analizando lo que Sí, menciona sí, respecto a ISA, sí, sí. critica el Ujú. acuerdo con el gobierno cuando realmente, no sé, o sea, la izquierda, o sea, poniéndome en esa perspectiva de la izquierda, hubiera pensado o se imaginaba que el acuerdo tenía Sí, que sí, ser real y funcional en materia de o sea, en el caso de la segunda electoral y terminó siendo, fue un fraude, o sea, no hubo acuerdo, fue un reflejo que, o sea, lo que encanta y lo que a de veces se acuerdo. piensa es el reflejo o lo que va a permitir ganar votos, que es tomarse una foto, ¿ok? Cuando Exactamente. sustancialmente no tiene Es absolutamente nada. electoralismo de lado y lado, como lo que O tú decías, sea, ¿no? incluso más bajo que el electoralismo, Más Jacobo. bajo, claro. Más Sí. bajo, porque es show. Es O sea, y el marketing. show es Más una marketing, parte de. marketing más que electoralismo, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué política ni qué ocho cuartos? Show. Show con una foto para reflejar algo que nunca existió. Claro, porque Entonces también, o sea, el electoralismo sería si al menos hubiera habido algo serio que tenía una fecha de caducidad después de las elecciones. exactamente, Pero ni exactamente. Que hubiera siquiera. existido un acuerdo al menos. Ya, por último, un acuerdo o sea, por último ya, no Ok, acuerdo de gobierno, acuerdo ok. electoral. Entonces yo no sé de qué se queja ahorita
cuando efectivamente, en Claro, términos de acuerdo y de política, o sea, Pachacuti, perdón, Leonidas Issa no reflejó efectivamente clarísimo. lo que se esperaba, o sea, desde la perspectiva de la Sí, sí. Revolución Ciudadana, ¿no? O sea, desde la perspectiva de la izquierda, De aquellos yo creo que barros, fue... estos lodos, ¿no? Dice el refrán. Exactamente, entonces yo creo que desde la perspectiva de izquierda, más bien las declaraciones de Issa deberían generar un más fuerte en torno a lo que él mismo provocó en la segunda vuelta, para el lado de la Revolución Ciudadana. Si el gobierno, o sea, por Dios, el gobierno está en las instituciones y Ajá. es lógico que va a tratar de conseguir acuerdos. Y de hecho, a mí me da la Sí, impresión de que el gobierno tiene la perspectiva, tal vez, porque ya se han levantado voces en contra de la constituyente por la coyuntura económica, por la coyuntura sí. de seguridad. Yo creo que más bien el gobierno le está apuntando tal vez a llegar a 101 votos en la Asamblea Para la para hacer reformas reforma, constitucionales vía legislativo, que reforma personalmente, parcial, ¿no? exacto, reformas parciales. Y yo en lo personal, o sea, prefiero las reformas parciales vía Asamblea Constituyente, prefiero en lo personal. Y creo que un poco le está apuntando a eso. Y es lógico que le apunte, y Ok, es lógico que se acerque a Pachacuti, ¿ok? Ahora, si Pachacuti cede o no cede, no sé, vamos, o sea, es esperable el resultado de esos acercamientos, es esperable que tengan ese tipo de actitudes con el gobierno nacional, por lo que te decía, por los menores costos de transacción que tiene el gobierno y la ok. capacidad de negociación que tiene, es normal. Pero que me vengan a decir, o sea, y ahorita sí saquen la ideología, y ahorita sí saquen la programática, y ahorita sí saquen la congruencia, por Dios, o sea, Sí, 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 de acuerdo. como dice el Evangelio, vayan a ver primero la viga que tienen en el ojo propio Y no antes de la ver paja del ajeno. la paja que está en el ajeno. Oye, Juanfra, y la última pregunta, amigo, pues está todo Dime. clarísimo. Claro, ¿cómo verías entonces el escenario de la Revolución Ciudadana? Porque lo que yo entiendo es que Novoa, a ver, que Novoa de tonto no tiene nada. Nada. Yo mismo le he infraestimado y lo reconozco, ¿vale? Ujú. Pero siento que él lo que está tratando de hacer ahora es como ir cercando a la RC y, como dices Ujú. tú, tal vez minimizando costos, ir aglutinando algo más mayoritario, más amplio, pero al final creo que la foto final que se puede derivar de esto es, está todo el país remando menos la RC. Entonces, ¿ves algo así? ¿Ves un escenario así? ¿O cómo ves el futuro de las fuerzas legislativas en este periodo? A ver, la RC va a enfrentarse por primera vez a ser la primera, o sea, no, a dejar de ser la primera minoría o mayoría. ¿Ya? Va a enfrentarse Importante. por, ¿ok? Entonces, efectivamente, y no va a tener mayor capacidad de margen, porque, por ejemplo, juicios políticos, olvídense, ¿ok? En términos políticos vamos a tener más O sea, estabilidad. Y cambia la agenda legislativa, ¿no? exactamente, cambia completamente la agenda del RC, porque va a ser la primera vez que son minoría, ¿ok? Ok, Entonces, no sé qué vayan a priorizar, es muy probable, creo yo, que no, o sea, no sé, veremos ya la próxima semana, pero creo que si es que llegan con las justas a un puesto en el CAL, o sea, ojo, ya tuvieron un puesto en el CAL cuando eran primera minoría con Lazo, ¿ok? Ya tuvieron, ahora son minoría. Con las justas llegan a un puesto en el CAL, wow, será un éxito, ¿ok? wow, 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 Creo que wow. no pueden aspirar a presidencias y vicepresidencias de comisión, no podrán aspirar a nada de eso, ¿ok? Entonces, en términos de poder dentro de la Asamblea Nacional, creo que se van a volver un actor irrelevante, la verdad, ¿ok? Wow, 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 O sea, wow. sí, o sea, yo sé que es duro, yo sé que la gente que me está escuchando ahorita de la Revolución Ciudadana seguramente se enojará conmigo, pero No, hay que hombre, ser no creas. sinceros, o sea, lamentablemente la Claro, configuración política ha cambiado, ¿ok? Y ellos ok, tienen que hacer un análisis casa adentro de qué es lo que tienen que hacer también, o sea, eso no me corresponde a mí. por Entonces, supuesto. sí creo que se volverán irrelevantes porque lo más probable, ya con estos acercamientos o sea, con los típicos independientes, que nunca son independientes, ¿ok? Y Ok, que tienen a veces mayor margen de acción, más la bancada que ya tiene el oficialismo, van a controlar completamente la asamblea y van a imponer la agenda. O sea, ok, se viene eso, de una imposición de agenda, como te decía, el gobierno nacional, perdón, la Revolución Ciudadana no va a tener margen de acción. ok. En este caso, la parte de los juicios políticos, por ejemplo, van a estar bloqueados, porque no van a tener 76 votos, justamente para Claro, claro, poder claro, enjuiciar claro. a un ministro, ¿ok? Entonces, yo creo que tienen que reconfigurar la forma en la cual primero van a comportarse en lo legislativo, o sea, qué cosas pueden evidenciar, qué cosas, desde qué punto pueden ser relevantes, más que relevantes, desde qué punto pueden hacer notar, desde qué perspectiva se pueden hacer notar. Tal vez es las denuncias de casos de corrupción,
Y yo creo que de alguna u otra forma eso también les va a llevar un poco a priorizar el show antes que cosas mucho más profundas, porque no van a tener mayor capacidad de imponer agenda. Habrá que ver qué pasa con las reformas constitucionales. Tal vez en las reformas constitucionales, si es que el gobierno decide hacerlo, justamente vía Ahí son más parlamento, relevantes. ahí sí van a tener un poco, o sea, de más notoriedad, pero será Ok, solo en eso. ¿Ok? Formulación de proyectos políticos, bueno, y yo creo que un poco tienen que seguir apuntando a lo local, ¿no? O sea, para las elecciones del 2027. Y yo creo que ahorita el claro, desafío de la Revolución Ciudadana y donde deberían realmente ponerle atención es en el proceso de revocatoria de Pavel Muñoz y lo que pueda pasar con Aquiles Álvarez. O sea, yo creo que exactamente, todo este enfoque debe exactamente. estar ahí. Buen punto. Porque, sí, porque en el legislativo no hay mayor cosa. Más bien tendrían que un poco pensar en eso, pensar en cómo, en cómo salvar los muebles en ambos casos. ¿Ok? Creo que la revocatoria es más difícil que los procesos en contra de Aquiles Álvarez, ¿ok? Porque la revocatoria del mandato, de alguna u otra forma, tiene ciertas condiciones, y hay que votar y etcétera. Ujú. Entonces es más complejo. Pero esos son los desafíos. Y habrá que ver qué pasa 2027. Creo que hay cuadros interesantes. Creo que también la Revolución Ciudadana debe pensar, como hablábamos, ¿no? De la institucionalización de los partidos. Y que existan, y creo que existen algunos cuadros que pueden ser interesantes que disputen, ¿ok? Los espacios de poder que están claramente cooptados por el expresidente Correa dentro de la organización, incluso para la propia supervivencia. O sea, ya estamos Exacto, hablando ahí de exacto, supervivencia, o sea, exacto. y yo creo que es algo que deben pensarlo y deben analizarlo. Me quedo con esta última frase para ya cerrar. Es preferible correr el riesgo de que haya disputas internas e incluso escisiones futuras, pero habiéndote arriesgado a disputar un proyecto de verdad, a, Ujú, a que un proyecto se vaya pagando solo porque ujú. no dejas que cobre esta vida interna, ¿no? Que es necesaria para hacer política. Exactamente, lo que más, o sea, por Dios, que se me entienda el contexto de las palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Sigmund Freud decía, si no me equivoco, en El malestar en la cultura, hablaba justamente del derribo del padre para que en este caso los hijos puedan, o sea, llegar a ocupar Que, ese espacio dentro de que las tribus, salgan dentro del de las formas de nido. Es organización. hora de volar del nido ya, ¿no? Exacto, o sea, pues diga palabras que no. Creo que la Revolución Ciudadana, un librito que debería leer ahorita justamente es del malestar en la cultura y la parte en la que Freud hablaba justamente del derribo del padre, para que efectivamente esos liderazgos también, bueno, o sea, puedan incluso generar cercanía, empatía, simpatizantes Así es. eh, desde otros lados. Creo que Así todos los es. políticos en el Ecuador, y eso sí que yo sé, los partidos políticos de lo que yo conozco tienen cuadros de todo, ¿ok? Lamentablemente que los mejores cuadros no son los que tienen no son los que tienen la apertura necesaria, porque a veces los mejores cuadros justamente son más críticos con el poder dentro de sus organizaciones y por eso justamente se les trata Así de es. apartar. Y es un error, porque eso evita que puedan explotar liderazgos que le harían no solo bien a cada partido, sino también muy, muy bien al país. Perfecto, perfecto, mi querido amigo, agradecerte de mi parte, de parte del país, porque de verdad estas son las discusiones que hay que tener, salir un poco de la coyunturalitis y reflexionar, Ujú. ¿vale? Reflexionar más a fondo y desde una perspectiva honesta y con conocimiento de cuáles son los problemas y qué pasos se pueden ir dando para lograr pequeños cambios. Te agradezco muchísimo, querido Juanfra, te mando un abrazo de parte del Ecuañol. Gracias, mi querido español. Un abrazo y nada.